Gracias. De repente lo han visto en su clase de biología, celular, algo en el laboratorio, lo verán en hemato. Entonces, es una cuestión que es importante saber porque sí se usa en la práctica, o sea, no es que es una cosa de los patólogos, o sea, se usa diariamente, tienes que saber que es un leucocito, que es un neutrófilo, que es un eosinófilo, en adelante. ¿Y cuál es la aplicación clínica de estos? ¿En qué condiciones están aumentados? ¿En cuáles no? Y por ahí te vas, ¿no? O sea, son marcadores importantes al momento de hacer medicina, medicina junto con los laboratorios. Entonces, hoy vamos a hablar de la sangre. Entonces, la sangre es curiosamente también un tejido especializado, pero en este caso es un tejido que es de una parte forme y una parte líquida. En la parte forme, que es lo que llamamos los elementos forme, en que nosotros vamos a encontrar las células. Y como tú ves aquí a la derecha, tú vas a encontrar un montón de eritrocitos. Que hablando de eritrocitos, esta era una pregunta del examen, cuando yo les preguntaba sobre la cromatina del eritrocito. No, eso es falso porque el eritrocito no tiene núcleo. Y al no tener núcleo, no tiene sentido que tenga cromatina. Ya, ahí se contestaba toda. ¿Y por qué? Porque el eritrocito es una célula con diferenciación terminal. Y parte de esa diferenciación terminal involucra que él pierda el núcleo, entre otras características que no estoy seguro si veremos hoy o veremos la próxima clase cuando hablemos sobre la hematopoiesis. En esos elementos formes también nosotros encontramos los leucocitos, que son muchos, que tienen su propia clase, y también encontramos las plaquetas. La parte líquida, el plasma, en el caso de la sangre, corresponde con la matriz extracelular. Entonces, correlacionando con las clases anteriores, cuando vimos la parte del corazón y del circulatorio, la sangre de nosotros llega hasta las puntas de los dedos. Y le digo la punta de los dedos porque es el lugar más distal que se me ocurre. O digo más distal, más lejano del corazón. Entonces, la sangre llega a esos lugarcitos gracias a la fuerza con la que el corazón se contrae y la presión que mantienen nuestras arterias, hasta que esa sangre llegue a estos tejidos, deposite o transporte el oxígeno, la glucosa, los nutrientes, etcétera, y entonces regrese para atrás los desechos metabólicos, el dióxido de carbono, etcétera. Y entonces el ciclo se repita hasta que el individuo fallece. En promedio, mira, un adulto tiene 5 litros de sangre, o sea, buco de sangre. Entonces, más o menos para que tú te choques, tienes que perder como un 20% de tu volumen. O sea, tienes que sangrar más de un litro y medio. O sea, todo un promedio, ¿no? De repente uno tiene más, quién sabe. Entonces, nosotros vamos estudiando poco a poco qué es la sangre, para qué sirve, qué hace, qué no hace, y todo eso con respecto al punto de vista siempre histológico. Bien, una cosa que usted hará hasta el cansancio, que al principio hay gente que se siente médico en formación, o sea, médicos internos, que se sienten muy importantes porque son grandes flebotomistas, grandes sacadores de sangre. Entonces, eso da risa porque los médicos no somos sacadores de sangre. Para eso existen técnicos que les pagan por eso. Lo que pasa es que en nuestra jerarquía hospitalaria, el interno es como un comodín. El tipo te hace de todo. Te ve pacientes, te saca muestras, te pone sondas, te hace llamadas por teléfono, te hace mensajería. Entonces, al hacer un comodín que cumple muchas funciones, entonces le quita las funciones al otro personal. Y como nosotros nos formamos en hospitales públicos que están llenos de botellas, el otro personal dice así, se cruza las manos, sube los pies encima del escritorio y dice, ah, qué rico, ya tengo quien me haga mi trabajo. Y no hay quien le ponga un cascabel a ese gato. Entonces es un problema porque el médico interno, que tú lo tienes, que es un tipo que tiene que estar ávido de conocer, ávido de aprender, tiene que estar sacando sangre. Es una, no es que es una tontería, pero eso no es del médico, ¿ok? Entonces hay muchos médicos que dicen, sí, que yo soy el HAT sacando sangre, que yo soy, Efraín, eres un bulto. Usted no está aquí para sacar sangre, tú estás aquí para aprender, tú estás aquí para ver ese paciente, decime cuáles son los posibles diagnósticos diferenciales y qué le quieres hacer, ¿ya? Parte de esas órdenes que tú des es que le tomen un hemograma o una química y dependiendo de lo que salga ahí, tú tomarás otra decisión. Entonces el médico es como el director técnico del equipo de fútbol, ¿ya? El médico no tiene que tirarse a la cancha a patear pelotas ni a que lo pateen, hace falta. Él está de afuera dirigiendo. Entonces otros son los jugadores que van a la cancha.
pero al final del día el más importante es el que toma las decisiones. Entonces, esa vaina de tomar sangre, a mí yo tengo mis, no me gusta, no me molesta que parte de la función de un médico sea tomar sangre, eso ni es. Bueno, después de esa pequeña reflexión, dijimos en la clase pasada que dentro de los vasos la sangre tiene mecanismos para no coagularse. Vimos que el endotelio tiene ciertas características que evitan que la sangre coagule dentro de los vasos y también balance entre las sustancias procoagulantes y las anticoagulantes. Cuando esos balances se alteran, entonces vienen las condiciones estas que nosotros conocemos como trombosis, que yo no sé si yo les dije a ustedes eso, lo de la triada de Virchow. Ahí es donde se altera eso. Bueno, si no se los dije, es que como estoy dándole a dos grupos, a veces me enredo. Entonces búsquenos, triada de Virchow. Igual lo buscan y así es más fácil. La triada de Virchow te explica por qué puede haber estados en los que la sangre coagule dentro de los vasos. Bien, ustedes verán cuando toque sacar sangre, porque sí, no es que van a ser flebotomistas, pero inevitablemente les va a tocar funcionar a un paciente y sacarle sangre, que como tú sacas la sangre del vaso sanguíneo, la sangre va a coagularse, porque en la sangre hay muchas proteínas. Esas proteínas, al sacarlas del medio interno del endotelio, que es un medio especializado, ellas reaccionan y entonces forman al final del día el coágulo. ¿Cómo se forma? Ya yo le he dicho que eso es parte de hematología, ¿ok? Pero es como si usted respira en aire ambiente y cuando lo meten dentro del agua no puede respirar. Un fenómeno más o menos similar. O sea, la sangre necesita estar dentro de los vasos para mantenerse en su estado líquido basal. O se llama hemostasia. Entonces, cuando tú vas a tomar ciertas muestras de sangre, hay distintos tipos de tubos. Hay tubos que son para hematología, que son los de BHC, o los de biohemática completa, BHC, que son tubos que tienen anticoagulantes para que la sangre no coagule, para que no pase esto que ves aquí en el tubo amarillo. El anticoagulante se llama EDTA. Tienes otro tubo de la tapa celeste que también tiene otro anticoagulante, que ese es para tomar los tiempos de coagulación, que ese es el de citrato. Y tienes este de acá, que puede ser de tapa amarilla o de tapa roja, que es para las muestras de serología. Entonces tú ves que en este tubo los elementos formes coagulan, que es lo que está en el fondo coagulado, lo rojo, que es un coagulote, porque realmente lo que se analiza de la sangre esta no es esto de acá abajo, es esto de acá arriba, que es el plasma. Y en ese plasma que encontramos muchas cosas útiles, electrolitos, sodio, potasio, etcétera. Encontramos glucosa, encontramos también, en el caso si fuera gases, ya sea si es venosa, gases venosos, si es arteriales, de ahí se puede tomar el pH. O sea, encuentras un montón de moléculas que se encuentran en el plasma. O sea, cuando sale ese plasma se llama suero. Por eso es que eso se le llama serología. Y un montón otro de cosas que usted conocerá a lo largo de su carrera, porque tomar sangre y analizarla y tomar decisiones en base a esos es parte del trabajo del día a día del médico. Me acuerdo que una vez en internado, un enfermero, porque ustedes que los enfermeros jamás se compara con un enfermero no está ni de cerca al nivel de un médico, eso ofende, llamando porque dice que el tubo se había coagulado la sangre. Yo, brother, eso es un tubo de química, o sea, tú no fuiste a la universidad, ¿o qué? Pasa, loco, un amateur, tratando con gente seria. Entonces, en ese suero nosotros vamos a encontrar un montón de cosas que son medibles, ¿ok? Pero el suero lo que hace cuando sale la sangre es coagular. Si lo quieres correlacionar, eso va de la mano con que cuando tú te cortas, la sangre sale al medio externo, o sea, sale de los vasos y automáticamente va a comenzar el proceso de coagulación para poder tapar ese defecto y que tu hipotética hemorragia deje de sangrar. Es lo mismo que hace cuando la sacas en un tubo, deja de sangrar, o sea, se coagula. ¿Eh? Entonces, en nuestra sangre, nosotros encontramos un montón de cosas que son útiles para el diagnóstico. Bueno, antes de hacer diagnóstico, nosotros estamos viendo materias básicas, ¿ok? Materias que tú verás aquí, biología, histología, fisiología, anatomía, farma. Después tú aprenderás a usar esas herramientas y entonces lo podrás usar en la práctica, ¿ok?
Por el momento hay que saber que la sangre obviamente transporta los gases, ¿ok? Oxígeno, dióxido de carbono, metabolitos, que el más importante para mí puede ser la glucosa. El sangre también transporta hormonas y lo que a ti se te ocurra, probablemente tú lo puedas encontrar en la sangre, ¿ok? Prueba de laboratorio de sangre hay 1.420.000 y sumando. Parte importante de esa sangre es el oxígeno. El oxígeno es vital para nosotros, porque el oxígeno es lo que le ayuda a nuestras mitocondrias a realizar su metabolismo. Y gran parte de ese oxígeno de la sangre nosotros la encontramos en la hemoglobina de los eritrocitos. Los leucocitos que veremos en su momento son agentes que nos protegen contra potenciales infecciones, pero no solamente eso, muchas otras funciones. Por ejemplo, cuando hay células muertas, los leucocitos también se encargan de limpiarlas. Los leucocitos hacen un montón de funciones, por eso es que ellos tienen su propia clase, que es la clase de los órganos linfoides, que es otra clase que es un poquito larga. Entonces, otra pregunta del examen, el leucocito cuando hay una lesión por el agente que a ti más te guste, él debe abandonar la circulación. Recuerden que él abandona la circulación en la vénula postcapilar por un proceso que tú conoces en patología, pero a forma fácil de entenderlo es porque es en ese sitio que la sangre tiene menor velocidad. Acuérdate que la sangre viene a millón desde el ventrículo izquierdo, pasa por la aorta, se va a la arteria femoral y eventualmente llega a la metarteriola del dedo gordo del pie izquierdo. O sea, hasta ese punto, en cualquier sistema arteriolar, la sangre iba transportada por el tono que le provee la túnica media con el músculo liso. Eventualmente esa sangre entra al lecho capilar, ahí ocurre el intercambio gaseoso de nutrientes y después esa sangre llega frenada a la vénula postcapilar. Pues se llama postcapilar porque está después del sistema capilar. Bueno, en ese sitio ya la sangre va frenada. Es como cuando tú vas a un semáforo. Tú vas a un semáforo y está en rojo, cuando tú arrancas de cero. Más o menos eso es lo que ocurre en el punto de la vénula postcapilar y eventualmente la sangre llega entonces al sitio donde, perdón, el leucocito llega al sitio donde está ocurriendo el posible ataque. Bien. Eso con respecto a los elementos formes o a las células de la sangre. En la sangre también encontramos la parte líquida, o sea, el plasma, que nosotros desde el punto de vista histológico consideramos la matriz extracelular de la sangre. El plasma existe en un pH balanceado, ¿ok? Yo les dije la vez pasada que nuestro pH existe en el rango de 7.35 a 7.45. Cualquier cosa menor de 7.35 es ácida y cualquier cosa mayor de 7.45 es básica o alcalina. ¿Qué ocurre? En este equilibrio es que se pueden realizar las funciones metabólicas y bioquímicas de la célula. Cuando la célula se va a ácido o a base, no puede, ¿ok? Pero claro, eso es una cosa, un concepto, una cosa, que usted comprenderá cuando de una clase que se llama los trastornos ácido-base, porque constantemente nuestros trastornos o nuestro equilibrio ácido-base se va shifteando, se va desplazando ya sea hacia ácido o hacia alcalino. Entonces nuestro cuerpo tiene mecanismos para regresar ese pH al equilibrio, que el equilibrio es en promedio 7.4. En su momento verás que los mecanismos que ayudan a equilibrar eso están en los pulmones y también en los riñones, pero eso lo verás más adelante. Si me pongo a hablar de eso, pues estamos en una cosa, nos diluimos. En ese plasma tú vas a encontrar proteínas, glucosa, oxígeno, desechos también en el caso de la venosa y obviamente electrolitos. Entonces, importante, la sangre tiene proteínas. Esas proteínas tienen funciones. Una de sus funciones es mantener la presión coloidosmótica, porque si esa presión coloidosmótica disminuye porque las proteínas no están, entonces es difícil mantener el líquido dentro del vaso y entonces el líquido ¡pum! Sale al intersticio y esa es una causa patológica de por qué ocurren los edemas. Un concepto que tú consolidarás cuando des tu clase de patología. Entonces, en ese plasma hay albúmina, que la albúmina es la proteína que más abunda. Esa albúmina
es fabricada en el hígado. Y como les dije, es para mantener la presión osmótica de la sangre. Haciendo correlación con lo que estoy hablando, la albúmina es una prueba de función hepática. El paciente que tiene daño hepático va a tener dificultad para que su hígado lleve a cabo sus funciones. El hígado hace 1.420.000 funciones. Una de las funciones es la de fábrica, o sea, él sintetiza proteínas. Entonces, cuando el hígado está bajo ataque, su capacidad de síntesis se ve alterada. Por lo tanto, se puede ver alterada los niveles de albúmina. También en el plasma encontramos inmunoglobulinas, que son los anticuerpos, y otras proteínas que son las del complemento. ¿Okay? El complemento son una serie de proteínas que también tienen propiedades antimicrobianas. Yo se las menciono en este curso, pero verdad, el complemento tú lo conoces en una clase que se llama, en un curso que se llama inmunología, donde te hablan que al final de la cascada del complemento hay una cosa que se llama el MAC, MAC, que se llama complejo de ataque de membrana, Membrane Attack Complex. Es como si tú meteras un drill en la membrana de una célula y eso destruye la célula. O sea, el complemento es una proteína asesina de células. ¡Qué cool! Tiene su función antimicrobiana, pero también puede dañar tu propio tejido. Bien, esa fue la introducción de la clase, ¿ok? Una introducción de casi media hora, nada más. Entonces, ahora nosotros vamos a ver la parte de las células de la sangre, que es lo que en verdad venimos nosotros en esta clase, porque es donde vamos a correlacionar con la parte histológica, o sea, la parte morfológica, y qué función tienen esas células. Y lo primero que vamos a ver es a nuestro amigo el eritrocito, ¿ok? En la próxima clase veremos cómo se forma el eritrocito, ¿ok? Porque el eritrocito es una célula con diferenciación terminal, ¿ok? O sea, es una célula que está madura. Parte de esa diferenciación terminal involucra que el eritrocito pierda el núcleo. Entonces, recuerda, el eritrocito al perder núcleo no tiene ni cromatina, no tiene ni ADN, no tiene ácidos nucleicos, no. Eso es parte de su adaptación. ¿Por qué? Porque él lo que hace es espacio para poder llevar la máxima capacidad de hemoglobina dentro de su citoplasma. Entonces, el eritrocito, a diferencia de sus otros primos o hermanos, los leucocitos y las plaquetas, él cumple su función dentro de los vasos. ¿Okay? Dentro de los vasos es que él transporta oxígeno. Bien, desde el punto de vista morfológico, yo creo que ustedes lo saben, si lo cortas, es un disco bicóncavo, o sea que tiene como dos depresiones arriba y abajo, si lo quieren ver así. Y recuerden una cosa importante, cuando vamos a evaluar un frotis de sangre periférica, nosotros una característica fundamental que utilizamos es el tamaño de las células, porque saber si una célula es grande o pequeña te ayuda a orientar qué tipo de célula tú estás estudiando. Obviamente no vas a sacar una regla y poner el microscopio, no. Tú lo que utilizas es una regla a nivel de la célula y utilizas al eritrocito, que como yo les he dicho anteriormente, él mide más o menos 7.5 micras, aquí está, ¿no? 7.5, 7.25, 7.35 son estimados. La cosa es que tú puedes agarrar y decir, esta célula mide el doble de un eritrocito. Entonces tú dices, bueno, o sea, mide como 15 micras y ahí te vas. Ahí te vas. Ya sabemos que el eritrocito es especialista en transportar oxígenos y también él tiene componentes en su membrana que le permiten irse deformando en todos los vasos hasta llegar a los capilares, que yo te digo que son vasitos chiquititos, que solo permiten el paso de un eritrocito a la vez. Entonces él tiene que ser flexible para poder irse deformando a lo largo de esos capilares para poder llevar a cabo su función. Aquí lo tienen, ¿no? Los eritrocitos dentro de estos vasitos chiquititos y a veces ellos hacen este fenómeno de apilamiento que se llama el fenómeno de Rouleaux. Rouleaux. Búsquenlo, es una cosa interesante que no se lo voy a hacer ahorita porque eso se ve en hematología. ¿Por qué los eritrocitos hacen ese apilamiento como si fueran pilas de moneda? Voy a poner eso de acá, fenómeno de Rouleaux o pila de monedas. Apiñamiento en pila de monedas. Eso te ayuda a orientarte a ciertos diagnósticos. Cuando tú lo ves en sangre periférica o en tejidos, te ayuda a orientarte. Bien.
El eritrocito es una de las células mejor estudiadas. Por lo tanto, la membrana del eritrocito se conoce bastante bien en comparación con las otras células. Tú vas a ver que básicamente es pura proteína a la mitad y el resto es más lípidos y menos carbohidratos. En la membrana del eritrocito encontramos muchas proteínas o integrinas. Por ejemplo, tienes proteínas que son para canales iónicos, tienes también la banda 3, que está aquí, también sirve para intercambio de iones, y tienes la glico, ¿no? La glicoforina, también la glicoforina C, que es importante porque la glicoforina se utiliza en inmuno. Entonces, cuando tú tienes en las biopsias, tú quieres identificar si lo que estás estudiando es de origen eritroide, o sea, la familia de los eritrocitos, tú puedes mandar una glicoforina. Porque, ¿qué ocurre? Antes de ser eritrocitos maduros, los eritrocitos inmaduros se parecen a los leucocitos. Entonces no son identificables fácilmente por métodos de rutina. Entonces es útil mandarles inmuno y un inmuno que ellos marcan es la glico, ¿no? La glicoforina. En esa membrana celular también tú encuentras las proteínas o dominios que sirven para los grupos de sangre, ¿no? Los tipos del tipaje. Eso del tipo ABO, que más bien es AB0. ¿Okay? También en la membrana del eritrocito tú encuentras otras proteínas que son más que todo de anclaje. Por lo menos tiene la espectrina, para una se me perdió, creo que está en la otra, aquí está, la espectrina, que lo que ella hace aquí, spectrin, es ligar actina, filamentos de actina, y a su vez tiene la anquirina, que es la que está aquí en verdecito, pues casi todo está en verde, que ves que ella se une entonces a la banda 3 y también se une acá a la glico, ¿no? También se une a la glicoforina. Entonces, esto para que veas que tiene su cierta dificultad, o más mejor dicho, tiene su cierta complejidad la membrana plasmática del eritrocito. Quizás acá se ve con un poquito más de detalle. Tienes aquí la proteína banda 3, que tiene función de transporte, sobre todo de iones. Tienes por acá la anquirina, que ves que ella se une con la espectrina. Perdón, vimos que la espectrina liga filamentos de actina. Y al final de eso, eso conforma el armazón de la membrana plasmática del eritrocito. Bien, con respecto al citoplasma, recuerden, parte importante de la diferenciación terminal del eritrocito es que él pierde todos los organelos y el núcleo, de manera que él hace el máximo espacio para contener hemoglobina. Como estaba la parte bioquímica, que yo nomás se lo voy a mencionar porque eso yo no soy de bioquímica, yo soy patólogo, no soy bioquímico, ni quiero serlo. La hemoglobina es una proteína tetramérica. Tetramérica quiere decir que tiene 4 subunidades, 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. Al final del día, esa morfología tetramérica es lo que le ayuda a la hemoglobina a poder transportar el oxígeno. Perdón, sí, el oxígeno, ¿ok? Eso es lo que a la hemoglobina le ayuda a eso. Y entonces, la hemoglobina es lo que hace que el eritrocito en tinciones de rutina se vea anaranjadito, que realmente es ácido fílico, ¿ok? Es ácido fílico, es gracias a que él está lleno de hemoglobina. Entonces, esa hemoglobina cuando carga oxígeno se llama la oxihemoglobina. Sin embargo, cuando esa hemoglobina esto se une con monóxido de carbono, se llama la carboxihemoglobina. El problema es que el monóxido de carbono es más afín por la hemoglobina que el oxígeno. Entonces, si tú te pones a respirar monóxido de carbono, tu sitio para oxígeno se va a desplazar y entonces tú vas a comenzar a sufrir daño por hipoxia. Si sigues exponiéndote, te vas a morir. Eso es lo que le pasa a la gente que va a los push y deja el carro encendido. ¿Okay? El carro, el parte del desecho que bota es monóxido de carbono. Cuando tú comienzas a respirar eso, no te das cuenta, y ese monóxido de carbono comienza a desplazar el oxígeno y tú comienzas a sufrir daño por hipoxia, tus células, y eventualmente si el daño es muy grande, te puedes morir por eso. ¿Okay? Es una forma no dolorosa de suicidarse, por cierto. El que se quiere suicidar es una buena opción. No es una recomendación, por cierto. Eso es del punto de vista fisiopatológico. En tal caso, el antídoto, por así decirlo, la cura, es con oxígeno. ¿Okay? Entonces, la mezcla oxígeno ya debe mejorar. Bien, dijimos que el eritrocito es una célula con diferenciación terminal. Lo ves aquí, ¿no? No tiene ni un solo núcleo, no tiene ni un solo organelo, es todo completamente rojito, anaranjadito, gracias a toda la hemoglobina que tiene en su interior el citoplasma.
Como el eritrocito no tiene hemoglobina, no tiene mitocondrias, él no va a poder recurrir a la fosforilación oxidativa para obtener ATP. Entonces, curiosamente, él utiliza un mecanismo más rudimentario para obtener energía, que es la glucólisis anaeróbica. ¿Okay? Es mucho más rudimentaria. La glucólisis anaeróbica es como decir que tú te vas de aquí a Chiriquí. Irte en carro es irte en una mitocondria. E irte a pie es irte con glucólisis. Eventualmente, con ambos métodos vas a llegar. Con el carro llegas mucho más rápido porque produces mucha más energía. La glucólisis produce energía, pero no tanta. Y la glucólisis, el problema es que produce mucho desecho. ¿Okay? Eso tú lo conocerás con más calma. En este curso no. Cuando tú, en la parte esta de la cetoacidosis diabética, o sea, la glucólisis no es buena, produce mucha acidosis. Tiene todo que ver, ¿no? Eso son lluvias de ideas mías. Bien, una cosa importante es que al no tener núcleo, el eritrocito no tiene cómo regular la parte esta del ciclo celular. O sea, todo lo que vemos los checkpoints, él no lo puede realizar. Por lo tanto, él no puede detectar ni reemplazar proteínas defectuosas. Entonces, lo que él hace es cool. Él acumula proteínas defectuosas, pero al final del día, la solución para esto es que él inevitablemente tenga una vida media y ya, se acaba. Por eso es que en promedio nuestros eritrocitos viven más o menos 120 días. Al cabo de esos 120 días, el eritrocito inevitablemente tiene que morir. ¿Por qué? Porque ya ha acumulado muchas proteínas defectuosas que no puede reemplazar y ya es mejor descartarlo. ¿Cómo ocurre eso? Porque sus proteínas de membrana, todo lo que haremos en la clase, en la diapositiva anterior, la espectrina, que si la banda 3, que si la glucoforina, todas van con el tiempo acumulando defectos. Al final del día, eso se traduce en que el eritrocito va a tener dificultad para poder desplazarse a través de los capilares. ¿Sí? Su membrana se vuelve menos flexible. Entonces, hay ciertos capilares donde el eritrocito va a quedar atrapado. Eso ocurre sobre todo en el vaso. En unos capilares especiales que se llaman los de Billroth. Capilares de Billroth, senos de Billroth, no me acuerdo que son de Billroth. Bueno, el eritrocito que ya está todo viejo, llega ahí y ya no se puede formar y queda atrapado. Cuando queda atrapado, los macrófagos lo captan y dicen, hey, ya fuera, tú estás muy viejo y ¡boom! Se lo comen. ¿Okay? Lo fagocitan y entonces los componentes útiles de él vuelven a reemplazarse para poder sintetizar nuevos eritrocitos. Esos son los capilares de Billroth. No importa, eso lo repasamos en la próxima clase de los órganos linfoides. Bien, con respecto a la aplicación médica del eritrocito, ¿okay? Este fue un lugar bien bonito que yo visité cuando roté hematopatología allá en Colombia. Eso se llama Villa de Leyva. Es bien bonito, bien pintoresco, pero es bien alto, ¿ok? Es bien alto y entre más alto tú estás, la concentración de oxígeno es menor. Entonces, por lo menos yo que acá practicaba el uso de las escaleras, por lo menos podía subir 4 pisos sin mayor dificultad. Subir 4 pisos en un lugar alto para mí cuesta, porque mis eritrocitos mis tejidos se ponen muy demandantes de oxígeno. Y mis eritrocitos tratan de hacer el trabajo, pero no hay oxígeno, ¿ok? No hay oxígeno, porque el aire, por así decirlo, está más delgadito, por así decirlo, entre comillas. Entonces, con el tiempo, estas personas que viven acá como a más de 2.600 metros de altura, ¿no serán metros o pies? Creo que son metros. Lo que hacen ellos es sintetizar más eritrocitos. ¿Okay? Sintetizan más eritrocitos de manera que el poquito oxígeno que hay en ese aire ambiente de ellos lo aprovechen con más facilidad. Entonces, esas personas que viven en esas alturas van a tener hemoglobinas más altas que por lo menos nosotros que vivimos a nivel del mar. ¿Okay? Entonces yo me acuerdo, yo eso lo noté porque allá hice un trabajo de investigación
que era sobre las neoplasias mieloproliferativas, las que son BCR-ABL negativos, o sea, la politemia vera, la mielofibrosis primaria, la trombocitosis esencial, y se me escapa una, pero bueno, ahorita si quieren después se les comento eso. Entonces, parte de ese estudio era detectar las mutaciones en esas neoplasias mieloproliferativas y compararlas con ciertas variables que son criterios para ellas. Por lo menos para la policitemia vera, un criterio es que el paciente tuviera una hemoglobina elevada. ¿Okay? Entonces, allá en Bogotá, como esta gente es súper alto, ellos tienen una hemoglobina basal alta. O sea, son pacientes que basalmente tienen hemoglobinas de 17, 18. Eso es altísimo. Aquí tú te haces un hemograma, tú puedes tener una hemoglobina de 13, 14, 15. O sea, cuando tú una hemoglobina de 18, tú como que bestia. Está raro. Aquí es raro, pero allá no, porque allá lo que hace esa médula ósea es sintetizar más eritrocitos para que puedan aprovechar al máximo esa menor concentración de oxígeno. Por cierto, ese trabajo lo metimos en un concurso y el equipo de nosotros, en el que yo hice casi todo el trabajo, porque era el residente, nos ganamos el premio era como $10,000. Al final tuvo que dividirse entre 3. Yo hice todo casi. Pero bueno, esa es la vida de un residente. Esa fue una experiencia bonita. O sea que si usted tiene la oportunidad de investigar, háganlo. ¿Ok? Investigar es pretty. Lo que pasa es que aquí en Panamá, investigar es mal remunerado. ¿Ok? Ese es el problema. Por eso que nosotros aquí, nuestra cultura médica no es tanto de investigación, sino que es más de seguir modelos que vienen de afuera. ¿Por qué? Porque la investigación es laboriosa, hay que estudiar mucho y es mal pagada. Pero cuando tienes resultados, eso marca la diferencia. Pero bueno, yo los exhorto, ¿ok? Yo los exhorto a que en la medida que puedan, publiquen, documenten, investiguen. Esta es la policitemia. La policitemia es cuando tiene los eritrocitos volando. No volando, elevados, ¿ok? Mientras que el contrario es la anemia, ¿ok? La anemia es cuando tienes una concentración menor de eritrocitos. Causas de anemia hay 1.400.000, ¿ok? Hay una clase completa de mato que es el abordaje de las anemias, porque las anemias son súper comunes, pero las policitemias no tanto. Recuerda que A es de no hemia sangre, no sangre. O sea que tienes tienes disminución del componente de la sangre, en este caso hablando de los eritrocitos, y poli es de mucho hemia sangre, o sea, de mucho elemento en la sangre. ¿Okay? La policitemia, esto quizás aquí es rara, la politemia vera, eso es una neoplasia de la línea mieloide, pero tiene sus criterios. Y uno de sus criterios es estas hemoglobinas anormalmente altas, o sea, 18 es demasiado. Pero en estos sitios tan elevados es hasta cierto punto normal. Es cool, de hecho, o sea, eso está descrito. Hay papers que te hablan de cómo la gente allá en Colombia, en Bogotá, que es un lugar muy elevado, es normal que ellos tengan esa hemoglobina elevada. Pues ya vemos esta foto porque me trae bonitos recuerdos. Esos fueron buenos tiempos. Otra lección, cada vez que tú tengas oportunidad de irte a rotar afuera, hazlo. No necesariamente vas a aprender medicina, pero sí vas a aprender mucho de la vida. Son oportunidades inéditas que sí cuestan plata, pero a la larga, cuando seas médico y te puedas costar tus cosas, vas a ver que es invaluable. Por lo menos, por supuesto que a mí me gustaría irme a estudiar afuera, pero ya no puedo, ¿ok? No es que no pueda, pero es más difícil, porque ya yo he adquirido otros compromisos personales, compromisos monetarios, compromisos de trabajo. ¿Okay? Entonces, una lección, pues, un consejo, más que lección, un consejo. Tienen oportunidad, váyanse. Otra cosa, vamos a suponer que no tienes el presupuesto para irte. O sea, no rotes todo en el Santo Tomás, ¿ok? Si te puedes rotar en el interior, vete para el interior. O sea, conoce, entre más conozcas, mejor para ti. Santo Tomás, eventualmente te vas a enfrentar a él en el internado. Y adivina qué, nadie se va a acordar de ti. ¿Me explico? O sea, eso es un mal necesario, pero entre más puedas conocer, conoce más. O sea, eso te va a ayudar a ti a madurar, a entender y te va a dar un conocimiento que solamente puedes adquirir por tu experiencia personal. Bien. La otra célula que nosotros encontramos en la sangre son los leucocitos. Una cosa importante es que el leucocito
mientras está en la sangre, él está inactivo. Cuando a él lo llaman a trabajar, él se activa. ¿Por qué? Porque ese proceso de un leucocito activo es muy gastador de energía. Entonces, ellos están en un estado tranquilitos hasta que son llamados a atacar. Es como, por ejemplo, un carro. Un carro tú nada más lo enciendes cuando te vas a transportar de un lugar a otro. O sea, tú llegas hasta el supermercado, tú no vas a dejar el carro encendido y vas a tu super y regresas. No, tú te vas del carro y lo apagas. Bueno, porque en ese momento el carro no lo estás utilizando. Bueno, un fenómeno quizás similar ocurre con nuestros leucocitos. Entonces, desde el punto de vista histológico, los leucocitos los dividimos en dos grupos. Los granulocitos, donde encontramos los neutrófilos, basófilos, los eosinófilos y los agranulocitos, donde encontramos a los linfos y a los monocitos. ¿Ok? Como les dije, dentro de los vasos, ellos se ven redonditos. Pero cuando salen, perdón, a atacar a los tejidos, cambian su morfología y son entonces su forma activada. Bien. Denme 30 segundos. Listo. Lo primero que vamos a ver son los granulocitos. Los granulocitos se caracterizan porque en su citoplasma vamos a encontrar gránulos. Esos gránulos son los que le confieren su categoría de granulocitos. Vamos a encontrar esencialmente dos tipos de gránulos. Los primeros son los gránulos azurofílicos, que son los que, ok, no vamos a entrar en la función todavía, vamos a ver más adelante. Tenemos los gránulos azurofílicos y los gránulos específicos. ¿Okay? Más adelante vamos a ver qué hace cada uno de esos gránulos. Bien, aparte de tener gránulos, los granulocitos maduros tienen una característica fundamental que es la irregularidad de su núcleo. ¿Okay? Los granulocitos, perdón, tienen un núcleo que es polimórfico. ¿Qué significa polimórfico? Poli de muchas, morfo de formas. Son núcleos que tienen formas variables, que por lo general están divididos en lóbulos, ¿ok? Varios lobulitos que están conectados por hilitos bien finos de cromatina. Entonces vamos a ir con calma y el primero que vamos a conocer es el más famoso y el más abundante, que es el neutrófilo, ¿ok? El neutrófilo. Antes de hablar del neutrófilo, que viene aquí más adelante, los granulocitos son células que, al igual que el eritrocito, tienen diferenciación terminal. O sea, cuando complementemos con la próxima clase, veremos que ellos surgen de un progenitor en la médula ósea y eventualmente llegan hasta su evolución final, donde están en la sangre periférica. Y una cosa importante es que ellos tienen que vivir pocos días, porque los granulocitos son células encargadas de destruir, ¿ok? Ellos siguen destruyendo, a ellos no les importa, ellos son como un policía con como un soldado con un arma cargada. El tipo va a seguir disparando hasta que tú lo mates. Y al cabo del tiempo, ellos están programados para sufrir apoptosis. Eso es un método mediante el cual se regula la inflamación. Bien, el granulocito, como parte de su diferenciación terminal, va a tener organelos pobremente desarrollados, ¿no? Y otra cosa es que al igual que el glóbulo rojo, va a tener poca mitocondria. Por lo tanto, él va a depender de un metabolismo tipo anaeróbico. ¿Ok? Importante, como les dije, ¿no? Ellos tienen que sufrir apoptosis, porque si no, el proceso inflamatorio sería infinito. ¿Dónde ocurren procesos inflamatorios infinitos? En las personas con enfermedades autoinmunes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, etcétera. ¿Okay? Eso es porque la inflamación no se acaba y eso es malo. La inflamación es buena, es necesaria para vivir, pero si sale de control es mala. Bien, el agranulocito puede tener gránulos azurofílicos, pero no tiene gránulos específicos. A diferencia de sus hermanos granulocitos, el núcleo de estos por lo general es bien redondito. A diferencia del monocito, que vamos a ver que tiene un núcleo
que parece como si fuera un frijolito, parece como un poroto, pues se llaman indentados, tiene como una muesquita en el medio. Entonces, en el grupo de los agranulocitos, nosotros vamos a encontrar a los linfocitos y a los monocitos. ¿Ok? Aquí vamos a dar una clase o una pequeña introducción de la función del leucocito. Es una clase de la inflamación, que esta clase puede durar fácil como 4 horas de reloj. ¿Ok? Por eso no se los doy yo, eso usted lo conocerá más adelante. A manera de simplificación, los leucocitos nos defienden contra cualquier patógeno que entre, sobre todo bacterias, pero también están hongos, parásitos y ciertos virus. ¿Okay? Y otra cosa importante es que el leucocito no solamente ataca, sino que él también sirve para, al final de la inflamación, comenzar la reparación del tejido. Entonces, una cosa importante, así como los policías tienen que radiarse para comunicarse, los leucocitos también deben comunicarse. Y ellos logran esa comunicación gracias a las citoquinas, ¿ok? Citoquinas, yo creo que les mandé a leer qué es eso, sirven para atraer o para dejar de llamar leucocitos. Por lo tanto, hay citoquinas proinflamatorias y otras que son antiinflamatorias. Repito o reitero, usted volverá a conocer eso, o conocerá eso, mejor dicho, con mucho más detalle en su clase de inmunología. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Tú te cortaste, ¡fum! ¿Okay? Tú sabes muy bien, si no lo sabes, entérate, que en nuestra piel existen, de hecho, viven con nosotros millones de bacterias. En la piel, en la boca, en todo el tracto gastrointestinal, nosotros coexistimos con millones de bacterias, que son nuestras amigas. O más que nuestras amigas, somos comensales, ¿ok? Comemos en la misma mesa. No son nuestras amigas porque si la cosa se desbalancea, también pueden causar enfermedad. O sea, son nuestras amigas mientras existe el trato de no fuego mutuo. Bien, tú sin querer que no estabas cocinando te cortaste y tú chas. Y como te cortaste, esa solución de continuidad permitió que las bacterias de la piel entraran hacia dentro de tus tejidos. Ocurre esto que está aquí. Otra que está la bacteria son las verdecitas, entran en tus tejidos. Entonces, las bacterias secretan ciertas sustancias que atraen leucocitos. Esas sustancias se llaman quimiosinas. ¿Okay? Es un poquito más complicado que esto, porque yo se lo estoy tratando de hacer lo más digerible posible hasta este punto de su carrera. Bien, entonces tus leucocitos estaban como unos policías así patrullando, tranquilitos, y de repente, ¡pum!, lo radean de que, hey, entró una bacteria en la mano derecha. Y dice el leucocito, voy para allá. Entonces él agarra y llega, ponte que el leucocito estaba en la aorta, se transporta por toda la aorta, llega hasta la metaarteriola, que se encuentra acá en el tejido subcutáneo de la piel de la mano, llega al capilar y llega hasta la vénula postcapilar. Y entonces ahí es que él va a comenzar a bajarse. Bien, ¿cómo los leucocitos hacen esto? Bien, fácil. No es fácil, pero voy a tratar de hacerlo fácil. Por ejemplo, si tú estás viajando dentro del metro y tú tienes que bajarte en la parada de San Miguelito, no es que tú llegas y dices, ya en San Miguelito me bajo, no. Tú tienes que levantarte, pelear tu lugar y salir. No es que tú estás ahí sentado y la gente te va a cargar para que tú salgas. No, tú tienes que levantarte, pedir permiso y hacerte cerca de la puerta. Porque si no, te deja el metro y él sigue avanzando. Bien, los leucocitos tienen que cumplir una función más o menos similar. Cuando ellos son llamados al sitio de lesión, ellos comienzan a golpearse contra el endotelio de la vénula postcapilar. ¿Okay? Ese proceso se llama rodamiento. Entonces, el leucocito comienza a pegarse contra el endotelio de esta vénula postcapilar. ¿Y qué ocurre? En este endotelio hay una proteína que se llama la P-selectina. ¿Okay? P-selectina se une con ciertos ligandos que tiene el leucocito.
¿ok? Que son moléculas de adhesión. Entonces el leucocito eventualmente comienza a ¡paf! Golpearse contra el endotelio hasta que finalmente se golpea tanto, rueda tanto que se pega al endotelio, o sea, deja de correr con la sangre. O sea, esto es como que tú estás sentado en el metro y tú sabes que estás llegando a San Miguelito y no es que tú estás sentado hasta el final y tú vas a esperar a que llegues a tu parada para pararte. Entonces, no, tú estás vivo pendiente, tú ves que están llegando y tú te vas parando, te vas levantando, vas pidiendo permiso. Si estás muy lleno tienes que ir peleando porque ni te va a dejar entonces el bus, perdón, en la parada, y finalmente te fuerza lo suficiente para poder bajarte en tu respectiva parada. Algo más así, perdón, algo similar ocurre con el leucocito. Él comienza a pegarse contra el endotelio, a empujar, a interactuar su ligando de integrinas con la selectina del endotelio, hasta que finalmente él se adhiere al endotelio y eventualmente él pasa a través del endotelio. Porque acuérdate que el endotelio, está en el cuarto, el endotelio no es herméticamente sellado. Acuérdate que entre el endotelio hay uniones intercelulares que cuando hay inflamación, esas uniones intercelulares se abren. ¿Te acuerdas que hablamos una vez de la histamina, que son mediadores de la inflamación, que aumentan la permeabilidad vascular? Ese aumento de la permeabilidad vascular solamente ocurre ocurre durante la inflamación y otras condiciones, etcétera, y es lo que le ayuda a este neutrófilo a poder caber entre los espacios del endotelio. Claro, solamente los neutrófilos, hablando de los neutrófilos, los leucocitos pueden hacer esto, porque son los que tienen los ligandos especiales, integrinas, entre otras, que se unen con las selectinas del endotelio. Es como que tú nada más puedes entrar al metro con una tarjeta. Si no tienes tarjeta, no puedes entrar, a menos que te saltes la baranda, ¿no? Que eso es ilegal. Entonces, ¿por qué? Porque si no hubiera esta interacción ligando receptor, entonces todo se colaría a través del endotelio. O sea, eso fuera una inflamación ineficiente, ¿ok? Entonces, más o menos así ocurre el asunto. La cosa es que eventualmente el leucocito abandona la circulación gracias a ese proceso de diapedesis, sale al tejido donde está la bacteria y entonces ahí comienza a hartarse la bacteria, hace la fagocitosis. Y eventualmente el neutrófilo, si es bueno, acaba con las bacterias y al cabo de tanto tiempo muere. Porque si no, quedaría todo esto inflamado perpetuamente, ¿ok? De hecho, cuando esto pasa, por eso es que eso duele, porque esos neutrófilos, ese ataque, él libera también enzimas que destruyen bacterias, pero que también destruyen tu tejido conectivo. Entonces, eso es lo que genera el dolor, el rubor, el aumento del volumen lo genera el aumento de la permeabilidad vascular y eventualmente eso genera pérdida de la función, que son los signos cardinales de la inflamación que, si no me equivoco, nosotros alguna vez vimos en esta clase. Bueno, sigamos. Ahora sí, me salté las diapositivas. El primero, o la champi, del que vamos a hablar es el neutrófilo. El neutrófilo es peso por peso el leucocito más abundante. No existen en números absolutos, sino más bien en porcentaje, ¿no? 50 a 70%. Perdón. Verás que el neutrófilo mide más o menos de 12 a 15 micras. Eso es aproximadamente el doble del tamaño de un eritrocito. Y aquí en esta imagen lo puedes comparar. ¿Ves? El tamaño del neutrófilo versus el eritrocito puede ser por lo menos el doble. El neutrófilo es especialista en matar y comer bacterias, o mejor dicho, comer y matar bacterias, ¿ok? El neutrófilo es la célula principal de la inflamación aguda. ¿Por qué? Porque es el que tiene la maquinaria para llegar de primerito a los sitios de inflamación. Entonces, para que lo vayas comprendiendo desde ya, el neutrófilo tiene un núcleo polimorfo nuclear. Ves que es un núcleo dividido en lóbulos irregulares, todos son diferentes, pero es un solo núcleo, no es que son varios núcleos. Y ves que en su citoplasma es como si hablara sal y pimienta. Tiene unos granulitos, ¿ok? Son los gránulos azurofílicos
y los gránulos específicos. Ahorita vamos a ver qué hacen esos gránulos. Bien. Los gránulos azurofílicos del neutrófilo contienen sustancias que sirven para destruir los microorganismos. O sea, ahí tenemos proteínas o enzimas, mejor dicho, como las proteasas, que son enzimas que destruyen otras proteínas. No es redundancia, por cierto. Y también tenemos proteínas antibacteriales o antibacterianas, no sé cómo se dirá en español. Como por ejemplo la mieloperoxidasa, ¿ok? La mieloperoxidasa es una proteína que tiene que ver con una cuestión que se llama los aniones superóxidos, ¿ok? La cosa es que la mieloperoxidasa reacciona con estos aniones superóxidos y genera algo que se llama el hipoclorito, ¿ok? El hipoclorito es bastante parecido al Clorox, ¿ok? Al Clorox ese de limpiar, el blanqueador, es bastante parecido, ¿ok? Entonces, ese hipoclorito es tóxico contra las bacterias y, ¿por qué no?, contra nuestros propios tejidos. Tiene otras enzimas como la lisocima, que destruye la pared de la bacteria, y también las defensinas. O sea, que el neutrófilo tiene pistola, tiene metralleta, tiene granada, tiene cuchillos. El tipo es como si fuera un Rambo. O sea, tiene todo el armamento para destruir bacterias. Entonces, este que está aquí es nuestro amigo el neutrófilo. Ves que es más grande que un eritrocito, ¿ok? Aproximadamente de 12 a 15 micras. ¿Okay? Puede ser un poquito menos, un poquito más, pero el rango de tamaño existe ahí. Ves que el núcleo es un núcleo polimorfo, sí, polimorfo nuclear, valga la redundancia, y ves que en su citoplasma hay este carácter tintorial mixto gracias a los gránulos estos, donde encontramos la mieloperoxidasa, entre otros. Bien, la otra parte son los gránulos específicos, ¿ok? Esos gránulos específicos son los que tú puedes ver como más rojitos. Bien, esos gránulos específicos secretan componentes que degradan a la matriz extracelular. Por ejemplo, las colagenasas, ¿ok? Las colagenasas son enzimas que destruyen nuestro propio tejido. Tienen su función, pero cuando el neutrófilo se pasa de actividad, entonces comienza a dañar nuestros propios tejidos. Es como si tuvieras una bomba para matar a los enemigos y muere gente inocente. Todo eso forma parte de un fenómeno al que le podemos llamar daño colateral, ¿ok? Entonces, en el neutrófilo encontramos gránulos azurofílicos y específicos. O sea, yo le voy a preguntar, por ejemplo, cuál es cuál, porque la verdad es que eso es difícil. Para eso tuvieras que irte acá, ¿no? A la ultraestructura, y aquí te lees la leyenda, cómo se ve cada uno. Pero acá en tinción de rutina en un frote de sangre periférica, definitivamente no, ¿ok? Definitivamente no te voy a decir que, mira, ve, este que está aquí es un azurofílico y este que está acá es un específico. No, no. De hecho, para diferenciarlo de otras células, recuerda el tamaño, la morfología del núcleo y el color del citoplasma, que es diferente a lo de sus hermanitos. Otra pregunta para ustedes, que investiguen. ¿Qué tinción es la que se usa para la evaluación de los frotis de sangre periférica? Vale, búsquenla, que esa te la pregunta en el examen o en un quiz. Bien. El neutrófilo, ¿ok? Es un destructor nato de bacterias, ¿ok? El tipo destruye. Esto que tú ves aquí, esto aquí en el centro es un vaso, y esto aquí atrás, de fondo, tú ves un montón de neutrófilos. Y lo rosado, sin forma, eso es debris celular, ¿ok? Y en este debris celular hay también cadáveres de bacterias. O sea que este es el sitio de batalla entre neutrófilos y bacterias, donde hay cadáveres de neutrófilos, cadáveres de tu propio tejido y cadáveres de la bacteria. Cuando ocurre esto, la permeabilidad vascular obviamente está aumentada. O sea, ¿de dónde ustedes creen que llegaron este pocotón de neutrófilos? Ese aumento de la permeabilidad vascular hace que se fugue mucho líquido de los vasos. Entonces, todo esto va a estar mezclado con agua. ¿Okay? En este caso, esta agua es un agua que va a ser rica en proteínas, rica en células, rica en bacterias. Se llama exudado. Entonces, ese exudado, junto con
las bacterias, el debris celular y los neutrófilos, eso es lo que nosotros coloquialmente conocemos como pus, ¿ok? Esta es la famosa pus. Dijimos que una cosa importante es que el neutrófilo tiene pocas mitocondrias. Eso tiene sentido porque en los tejidos necróticos, que es donde él pelea, hay poco oxígeno. Entonces, él necesita otros métodos de producir energía. Y en este caso, la glucólisis anaeróbica es muy útil. Una cosa importante es que recuerde, todo esto que está aquí destruye. O sea, imagínate todos esos neutrófilos liberando hipoclorito, cloro. O sea, eso es tóxico, eso es dañino, eso destruye el tejido. Por eso es que ves que ellos tienen que vivir poquitos días. Si vivieran muchos días, la destrucción fuera infinita, incontrolable. Por eso es que al cabo de cumplir su trabajo, tienen que, les guste o no, morir por apoptosis. Sí, sus hermanos, ellos ven a sus hermanos morir. Pero acuérdate que a tu cuerpo no le interesa las hermandades. A tu cuerpo le interesa la supervivencia, ¿ok? Del organismo. Que una célula muera, células de nosotros mueren. Mira tú, mira lo que dice aquí. ¿Dónde decía la cosa de los billones? Aquí está. Billones de neutrófilos mueren cada día. O sea, eso es perfectamente normal. Y por cada uno de esos que muere, automáticamente es reemplazado por otro. ¿Ok? Entonces, esto me adelanté, ¿ven? Esto que está aquí es pus, ¿ok? Aquí hay una mezcla entre neutrófilo, bacteria, hay una mezcla entre células muertas, o sea, restos de células muertas. Es como si, como cuando tiraron la bomba esa en Nagasaki y quedó todo destruido. O sea, entre escombros, radiación, resto de gente calcinada, o sea, un desastre que tú no puedes discernir qué era qué. Bueno, aquí ocurre algo similar. Aquí todo está destruido y tú no puedes discernir qué es qué. Porque aquí los neutrófilos están comiendo bacterias, están formando chuleta. Los tipos se vuelven locos, ¿ok? Se vuelven locos, comienzan a desgranularse y eso comienza a destruir lo que encuentre en su paso. Una cosa importante es que sí, pues entonces el neutrófilo se comió la bacteria, ¿y cómo la digirió? Bueno, eso ocurre gracias a la mieloperoxidasa, ¿ok? Porque gracias a ese, le dieron el anión superóxido y al peróxido de hidrógeno se forma ese hipoclorito. Entonces, como que usted agarra y entonces tómate un shot de cloro, eso es peligroso. O sea, si eso es peligroso para ti, imagínate para una bacteria cómo va a ser, ¿ok? ¿Cómo va a ser? Entonces, al final del día, toda esta destrucción es la que lleva a la formación de la pus, ¿ok? O el pus, no sé cómo se dice en español, la verdad. Bien. La otra celulita, el otro granulocito que nosotros encontramos es el eosinófilo. Es menos abundante que el neutrófilo y miren, ¿no? Del 1 al 4%. En términos de tamaño, mide casi lo mismo que un neutrófilo, o sea, 12 a 15 micras. Ves que el citoplasma de él está lleno de granulitos rojitos. Eso es una característica fundamental de él. Y la otra característica es que él tiene un núcleo bilobulado. O sea que es un núcleo que posee dos lóbulos. Esa era otra pregunta del examen. ¿Ok? La diferencia en tejidos entre un eosinófilo y un mastocito es el núcleo. El mastocito tiene un núcleo único, redondo, mientras que el eosinófilo tiene un núcleo bilobulado. Siempre es así. O sea, yo se lo dije en su momento también. Entonces, en cuanto a gránulos, ambos poseen gránulos rojitos. ¿Ok? En el caso del eosinófilo es rojo, en el caso del mastocito es un gránulo que es metacromático, tiene metacromacia. O sea, que tiñe con hematocromatina rojo, pero con otras tinciones tiñe otros colores. La cosa es que en H&E son virtualmente indistinguibles y la distinción tú la haces fijándote en la morfología del núcleo. Entonces, ves que estos granulitos rojos, esos son puros gránulos específicos, ¿ok? Gránulos específicos que contienen una cosa que se llama proteína básica mayor. Bien. Esto que está acá en esta imagen es un clásico epitelio escamoso, estratificado, no queratinizante. En este caso, tú ves que estás harto de eosinófilos.
Está harto de eosinófilos y también tiene gránulos eosinofílicos sueltos. Eso forma parte de un fenómeno o de una condición / enfermedad que se llama la esofagitis eosinofílica, donde el gold standard, o sea, el criterio a discernir ahí es la identificación de los eosinófilos en el epitelio del esófago. Entonces tiene sus criterios, no tiene que contarlo. La última vez que lo revisaron hasta 15 eosinófilos por campo alto poder. Tiene varios criterios. ¿Okay? Entonces, conocer el epitelio y conocer cómo se ve un eosinófilo te ayuda a hacer un diagnóstico. Entonces, cuando haces este diagnóstico, al paciente le dan un tratamiento dirigido y el paciente mejora. Pero hasta que no lo diagnostiques, el paciente va a seguir con su condición. Entonces, es la importancia de saber histología, que parece que no sirve para nada, pero sí sirve, ¿no? Y aquí otro fenómeno, ves que se ven las uniones intercelulares entre las células escamosas. Cuando tú ves esas uniones intercelulares, eso es porque hay edema, ¿ok? Es porque hay líquido que está separando las células. Eso se llama esponjiosis. Entonces, cuando las células se separan entre sí, tú puedes ver entre ellas unas espinitas, ¿ok? Esas espinitas son las que en los epitelios escamosos, sobre todo lo de la piel, le dan este estrato el nombre de estrato espinoso. Ahí te encuentras los desmosomas, las adherent junctions, las zonas occludens, etc. ¿Okay? Después eso se los enseño con más calma en la clase de la piel. Bien. Dijimos que el eosinófilo está lleno de gránulos específicos, grandototes que tienen rojitos. Bien, esos gránulos específicos están llenos de proteína básica mayor y de peroxidasa eosinofílica. La función de estas proteínas es destruir parásitos. ¿Alguna vez ustedes han escuchado la palabra helmintos? ¿Saben qué es un helminto? Bueno, silencio es claro, ¿no? Bien, cuando tú ves parasitología, vas a ver que hay parásitos que son unicelulares. Las yardias, las amebas, las toxoplasmosis, etc. Mientras que hay parásitos que son más grandes, como las famosas tenias, las ascaris, etc. Bueno, esas grandototas, esos gusanos tan desagradables, esos son los helmintos. Bien, cuando un paciente está infestado por parásitos, a los eosinófilos no les gusta eso. Entonces, ellos aumentan en número para destruir estos parásitos. Por lo tanto, ante la sospecha de una infestación por parásitos, un hemograma te debe demostrar un aumento en la eosinofilia. Eso es una redundancia, por cierto. Un aumento en los eosinófilos que se les conoce como eosinofilia. ¿Okay? El eosinófilo también es importante en las alergias. Por lo tanto, en las alergias también tú puedes ver aumento de eosinófilos. Y hay enfermedades que son con bases fisiopatológicas alérgicas. Por ejemplo, ciertos tipos de asma. Entonces, pacientes asmáticos alérgicos, sus pulmones, su tejido conectivo está lleno de eosinófilos. O sea, aquí está un clásico eosinófilo. ¿Ves que mide más o menos el doble de un eritrocito? Un poquito más. 12, 15 micras, un poquito más. Ves que el núcleo clásicamente es bilobulado y ves en su citoplasma todos esos granulitos específicos bien rojitos. Igual acá, núcleo bilobulado en comparación con el núcleo del neutrófilo que es más polimorfo y ves que los gránulos del eosinófilo son mucho más gruesos, ¿ok? Son mucho más densos, es la palabra, que los del neutrófilo. Bien. Acá tienes una ultraestructura, perdón. Ves el núcleo de él, como es bilobulado, dos lóbulos, y ves los granulotes, parecen unas lentejas, unos gránulos bien densos, gránulos que están llenos de proteína básica mayor, que es para destruir parásitos. El otro granulocito es el basófilo, es un poquito menos abundante, perdón, es mucho menos abundante. De hecho, es raro encontrar basófilos en un frote de sangre periférica. Digo, tú te encontrarás uno, dos, pero si no encuentras muchos, algo está sucediendo. En promedio, miden más o menos lo mismo.
12 a 15 micras. El núcleo del basófilo también es un núcleo polimorfo con dos lóbulos, pero él no se va a ver. ¿Por qué? Porque los gránulos específicos del basófilo son tan grandes y tan densos que te van a oscurecer la morfología del núcleo. Esos gránulos tienen heparina, ¿no? La heparina es un mediador de la inflamación que aumenta la permeabilidad vascular y también tiene la función de anticoagulante. Aparte de la heparina, también encontramos histamina, que ese sí es el más potente de todos los, eh, él aumenta de la forma más potente la permeabilidad vascular y es importante sobre todo en las alergias. Las personas que son alérgicas, ya hablamos con los mastocitos, pero el basófilo también libera sus gránulos. Por eso que, por ejemplo, si el aumento de volumen, ¿okay? Que se te hincha la lengua cuando hueles, cuando comes marisco, que eres alérgico, es por el aumento violento de la permeabilidad vascular que permite fuga de mucho líquido. Ese líquido sale intersticio y ahí hace que aumente de volumen. Por eso cuando tú tomas tu antihistamínico, tú mejoras, porque le pega esto a la histamina. Y también esto produce otros mediadores de inflamación. O sea, más que todo, este basófilo ataca en las alergias. ¿Ves aquí cómo se ve todo negro? Puros gránulos bien morados. Y el núcleo no es que es difícil de ver. Yo te diría que es que no se puede ver. O sea, realmente aquí yo te diría que yo no puedo discernir dónde está ese núcleo. Bien. En una ultraestructura ves, aquí se ve el núcleo bilobulado y ves los granulotes, como son bien densos, parece como unos porotos, o sea, bien densos los gránulos. Ves acá que en esta tinción que ellos le ponen aquí es para ver, un Wright, creo que es un Wright, tinción de Wright, ves que no se ve el núcleo, porque los gránulos son tan densos que lo oscurecen. Entonces, eso es una diferencia morfológica que lo distingue de sus dos hermanitos, los neutros y los eosinófilos. Bien. El basófilo comparte funciones con los mastocitos, sobre todo en la parte de las alergias. Entonces, ves aquí, está bonito este basófilo, ¿no? Ves cómo los gránulos son bien densos en comparación con su hermano el neutrófilo, donde los gránulos no son tan densos. Son tan densos que oscurecen la morfología del núcleo. Y ves que el tamaño es más grande que un eritrocito, más o menos unas 12 a 15 micras. Bien, la abeja está pretty, la foto quedó bien. Bien, la aplicación médica del basófilo, que es bastante parecida a la aplicación médica del mastocito. Bien, ¿qué ocurre con las personas alérgicas? Puede que en un principio te pique una abeja, duele, porque que duele. Mira, de hecho a mí nunca me picó una abeja, me han picado avispas, pero nunca una abeja de esta de las gordas. Bien, te picó la abeja, te fregó, pero tu cuerpo va a tener una reacción desproporcionada frente a ese veneno. ¿Qué ocurre? Sí, por muy doloroso que sea el veneno de esa abeja, ese veneno no te va a matar, ¿ok? Entonces, cuando hay una segunda picadura o una segunda exposición, si eres alérgico, tu cuerpo va a reaccionar de una forma violenta y desproporcionada frente a esa exposición nuevamente del veneno de esta abejita. O sea, a veces la cosa es tan violenta, tan dramática, que forma parte de un fenómeno que se llama la respuesta inflamatoria sistémica intensa, ¿ok? Tan violenta que hay gente que se puede morir de eso. Bueno, ya no se mueren, pero antes sí se morían. ¿Por qué ocurre eso? Porque los basófilos y los mastocitos, cuando detectan que llegó ese antígeno malvado, que por eso se llama hipersensibilidad, porque la reacción es desproporcionada. Como les dije, ¿no? La abejita esta, el veneno, no te va a matar. Lo que te mata es la reacción propia de tu cuerpo. Igual el marisco no es veneno, no es dañino, pero tu cuerpo reacciona anormalmente contra él. El pelo del gato tampoco, es pelo y punto. Entonces, la alergia que te ocurre a ti, al polen, qué sé yo, a las penicilinas, son sustancias que normalmente no son dañinas, pero tu cuerpo es hipersensible. Tu sistema inmune reacciona con demasiada violencia y eso hace que los mastocitos y los basófilos se vuelvan locos, los tipos se enloquecen
y comienzan a degranular, sobre todo histamina, en cantidades industriales y heparina. Me recuerda que la histamina y la heparina, o sea, juntas son eh, mediadores de la inflamación vasoactivos. O sea que lo que ellos hacen es alterar el tono vascular. Entonces el paciente te va a hacer una vasodilatación sistémica. ¿Qué es vasodilatación? Que el tono vascular va a aumentar. ¿Okay? Si el tono vascular aumenta muy violentamente, va a ser más difícil mantener la presión arterial. ¿Okay? Por lo tanto, si el paciente está expuesto con mucho, puede bajarse de la presión porque los vasos están bien dilatados y eventualmente eso forma parte de unas reacciones que se llaman la anafilaxis. Eso es una urgencia. O sea, eso es, el paciente se puede morir de eso. Lo otro que te puede hacer es el edema laringio, ¿no? Que los tejidos que tapizan la vía aérea por el aumento de esa permeabilidad se llenan de agua, ¿okay? De líquido, se dematizan y bloquean la vía aérea. Entonces, el paciente no puede respirar, es como si estuvieran ahorcándolo. Entonces, por eso es que es verdad lo que hacen, que le hacen como una incisión en el cartílago cricoides. Eso, bueno, eso no es un mito, eso tiene su fundamento, porque si se te hace una abertura, por ahí puede entrar y salir el aire. ¿Okay? Eso le salva la vida al paciente. Pueden buscarlo si quieren, ¿no? Entonces, todo eso forma parte de algo que se llama la anafilaxia, que son reacciones potencialmente mortales frente a antígenos que desencadenan alergias. Bien. Pasando a la sección de los agranulocitos, primero vamos a estudiar a linfocitos. ¿Qué no es el linfocito? Porque linfocitos hay muchos. Hay mucha diversidad de linfocitos en nuestro cuerpo y son, por lejos, el agranulocito más numeroso de nuestro cuerpo. Entonces, a diferencia de los granulocitos, el linfocito es más pequeñito. Miren que casi, supuestamente, una buena medida es que el núcleo del linfocito mide lo mismo que mide un eritrocito. O sea que más o menos mide unas 7 micras, 7.5, en ese rango. Y es un núcleo redondito, único, y ves que casi él no tiene citoplasma. Bien, tú conocerás que existen muchas familias de linfocitos. Linfocitos B, linfocitos T, los CD4, los CD8, hay muchos. ¿Qué ocurre? En cuanto al campo de la morfología, no es posible distinguir si tú estás viendo un linfocito B o un linfocito T o un NK o un CD4, un CD8. O sea, por morfología, todos se ven así. Con el tiempo se descubrió que en la superficie del linfocito hay unas proteínas que se llaman los CDs o los Cluster of Differentiation. ¿Okay? Cada familia de linfocitos tiene sus CDs característicos de él. Por ejemplo, el linfocito B es CD20 positivo. El linfocito T, ayudante o helper, es CD4. Su hermano, que es el linfocito T citotóxico, es CD8. Y están los otros, que son los NK o Natural Killers, que son CD56 positivos. ¿Okay? Recuerden, en cuanto a la morfología, jamás lo va a poder distinguir. Tienes que usar esto. ¿Y cómo se detecta esto? Con métodos de inmuno, ya sea inmunistoquímica o también se puede detectar por flow cytometry, por citometría de flujo. Existe otro que es el CD45, que a ese le llamamos el antígeno leucocitario común. Esa es otra herramienta útil de la inmuno. Por ejemplo, cuando tú tienes un tumor que tú no sabes qué es, porque el tumor está tan pobremente diferenciado que tú no puedes decir si es epitelio, si es tejido conectivo. Hay veces que puede estar tan pobremente diferenciado que inclusive puede ser algo de origen linfoide. Entonces, cuando tenemos un tumor que no sabemos qué es, nosotros mandamos un panel general de inmunistoquímica.
Si yo sospecho que es epitelial, debe marcar citocaratinas. Si sospecho que es mesenquimal, debe marcar en teoría bimentina. Pero eso es mentira porque la bimentina es muy poco específica y es tan poco específica que no sirve, que marca todo. ¿Okay? Pero lo que sí es cierto es que si es linfoide, eso tiene que marcar CD45. ¿Ok? Porque el CD45 es el antígeno leucocitario común. Todo lo que viene de leucocitos va a marcar CD45. Y entonces ya después yo hago mi workshop. Mi workshop es mi abordaje de una neoplasia de origen linfoide. Entonces después sigo usando esto para saber si es una neoplasia de origen B. Después le mando un CD20 y si fue positivo, es un linfoma B. Y si no, me voy con los otros marcadores. ¿Por qué? Porque dentro de los linfomas hay muchos linfomas. Linfomas, leucemias, neoplasias mieloproliferativas, y cada una tiene su tratamiento y su pronóstico. Por eso es que es importante darle un diagnóstico adecuado, que es el que nos va a ayudar a nosotros entonces a que el paciente reciba su tratamiento oportuno. O sea, no es lo mismo tratar un linfoma B que un linfoma T, por Dios, no es lo mismo. Ni tienen el mismo pronóstico. No es lo mismo tratar un linfoma B que un linfoma de Hodgkin, por ejemplo. Entonces, esto no es de que, cáncer y punto. No. Eso es como decir, el paciente tiene una infección. Diagnóstico, infección. ¿Infección a dónde? Una neumonía, una celulitis. ¿Me explico? O sea, así como hay muchos microorganismos, hay muchos cánceres. O sea, hay carcinomas, hay sarcomas, hay linfomas. O sea, esto es un mundo completo. Por eso es que es importante dar diagnóstico. Cáncer no es un diagnóstico. ¿Ok? Entonces, esto para que tú veas, cuando nosotros estudiemos la parte de los ganglios linfáticos, en el ganglio tú encuentras muchos compartimientos donde encuentras distintos tipos de células linfoides. Por ejemplo, cuando, no sé si lo vieron ya, los ganglios hacen unas bolas que se llaman folículos linfoides. Por fuera, esas bolas están rodeadas de linfocitos T, que es lo que marca los chocolatitos, ¿no? Con CD20, que es un marcador de linfocitos B, dentro de las bolas va a ser positivo, porque dentro de las bolas hay linfocitos CD20. ¿Okay? Tenemos también el BCL2, que es un marcador de proliferación, que él debe marcar afuera del centro, ¿ok? A la periferia. Cuando marca adentro, eso es una indicación de que hay algo neoplásico ocurriendo. Y tienes estos CD79, que son otros marcadores de diferenciación más hacia célula plasmática. Claro, no es para abrumarlos, porque hasta este punto eso es muy avanzado para ustedes, ¿ok? Pero es para que tú veas que las distintas tipos de tinciones te compartimentalizan los linfocitos, ¿ok? De otra manera, déjame abrir una ventana acá. Vamos a abrir acá, a ver. Para que lo veamos. Si no fuera por la inmuno, listo. Vamos a enseñar para acá cómo es un ganglio. Es la importancia de esto. Si no fuera por la inmuno, nosotros viéramos todo así. Verdad, que tengo que tumbar los otros aparatos. Vamos a hacer eso. Si no fuera por la inmuno, tú vieras en un ganglio linfático, carajo. ¿Pero por qué? No entiendo. Portándose mal esto. Bueno. Entonces, no está cooperando. Deme chance para ver qué es lo que está pasando. Para poder hacer la lección correctamente. Voy a tener que usar... Ay, Dios mío. Los comandos de aquí. Si no fuera por el inmuno, tú ves esto así.
Un ganglio linfático es literalmente una masa de, leucocitos, en este caso linfocitos. ¿Ok? Ves que tienes unos afuera, otros adentro, son bolas en la cual los linfocitos no son morfológicamente distinguibles. Tienes afuera muchas células, o sea, no, son muy difíciles de distinguir. Entonces, si tú quieres saber qué predomina en cada compartimiento, solamente por morfología, pues no va a ser posible. Vean la imagen esta. Tú ves que todo aquí, todo es bola morada, bolas y celulita morada. O sea, es una cosa que es hipercelular, un ganglio linfático. Entonces, ¿qué es un linfocito B aquí? ¿Qué es un T? ¿Y por qué? Eso tú solamente lo discernes, o un método para discernirlo es con la inmuno. Con la inmuno tú compartamentalizas. ¿Dónde están los T? ¿Dónde están los B? ¿Y por qué? Eso yo se lo voy a explicar con un poquito más de calma en la clase de los órganos linfoides. Pero es para que ustedes vean que no es que linfocitos y punto. Hay muchos tipos y que solamente son discernibles, o no es que solamente, es útil discernirlos utilizando los métodos de inmunistoquímica. Bien. Como le dije, no son células chiquititas, que el núcleo más o menos mide lo mismo que un eritrocito. Este que tú ves aquí es un linfocito que está activado. Activado es que él está listo para ir a atacar. Cuando él se activa, crece un poquito más, como dice aquí, de 9 a 18 micras. Y lo que más me llama a mí la atención es que adquiere ciertos granulitos, ¿ok? Pero solamente cuando está activado. O sea, que yo le pregunto en el examen, si encontramos un linfocito con gránulos, quiere decir, por definición, que ese linfocito está en proceso de activación. Quiere decir que a él lo están llamando para ir a atacar. Entonces, ves que clásicamente cuando no están activos, son una celulita redonda, un núcleo redondito, con poquito citoplasma. Dicen que es un rim de citoplasma, un rebordecito de citoplasma, ¿no? Y ves que el núcleo es más o menos del mismo tamaño que un eritrocito. Ese es el clásico linfocito. Recuerda que si es BT, son virtualmente indistinguibles en cuanto a morfología. Necesita usar otros métodos para discernir qué es. Finalmente, el otro leucocito que nosotros estudiaremos es el monocito. El monocito es el que le da origen a los macrófagos, a los osteoclastos, a la microglía y a las células que forman parte de lo que nosotros estudiamos como el sistema mononuclear fagocítico. Esa era otra pregunta del examen. El endotelio no es parte del sistema porque él no fagocita. O sea que antes se le llamaba sistema retículo endotelial, pero biológicamente eso es incorrecto. Entonces, el monocito es más grande, mide 15 a 20 micras, ves que es mucho más grande que el eritrocito, y ves que el núcleo tiene como si fuera un riñón, tiene una forma de riñonada o como si fuera un frijolito. ¿Okay? El citoplasma del monocito es así como un poquito más grisáceo, azulado, pero lo que más me ayuda a mí es el tamaño de él, que es mucho más grande, y la indentación del núcleo. Son las características morfológicas del monocito. Aquí lo ves mejor, ¿no? Acá arribita ves como el núcleo parece como si fuera una C, tiene una muesquita en el medio. Esa es la famosa indentación. Aquí se ve mejor, como si fuera un poroto, como si fuera un riñón. Y aquí también se ve, ¿no? Entonces comparas acá un monocito versus un linfocito, ves que el monocito es mucho más grande, y acá se ve la indentación por la ultraestructura, la indentación del núcleo, un núcleo indentado, arriñonado. Entonces, aquí tenemos un frote de sangre periférica, tenemos muchas cosas. Este que está aquí es un neutrófilo, ¿ok? ¿Por qué es un neutrófilo? Por la morfología del núcleo, un núcleo polimorfo nuclear, y porque tiene gránulos en su citoplasma, que no son muy densos, pero están ahí. La otra cosa es el tamaño. Este que está acá arriba es el eosinófilo. Recuerda, un núcleo bilobulado, y lo más característico son los gránulos bien densos, específicos de su citoplasma. Este que está acá es un basófilo. Ves que los gránulos, perdón, son tan densos que oscurecen la morfología del núcleo. Y este que está acá, el más grandotote este es un monocito. Ves que el núcleo, quizás no perfectamente una C, pero es un núcleo que parece un riñoncito o un poroto. Y es una célula mucho más grande, mide más de 15 micras. Este que está aquí es un linfocito, un núcleo grande, redondo, poquito citoplasma,
Y este que está acá no lo hemos conocido, el que está aquí en la esquina superior izquierda, que se llama un neutrófilo en banda, ¿ok? Un neutrófilo en banda, que es el precursor del neutrófilo polimorfo nuclear. Finalmente, el último que vamos a conocer es la plaqueta. Las plaquetas son celulitas que son importantes para la formación del tapón plaquetario. La plaqueta se deriva del megacariocito. Son como si fueran fragmentitos del megacariocito. El megacariocito se encuentra en la médula ósea. ¿Okay? Del megacariocito hablaremos con más calma la otra clase. Las plaquetitas no tienen núcleo, sí tienen membrana y ves que son chiquititas, 2 a 4 micras, mucho más pequeñas que un eritrocito. La plaqueta ayuda o promueve la formación del coágulo y también ayuda a reparar el vaso cuando hay lesión vascular. ¿Okay? Por lo general, cuando vemos en los frotis, las plaquetas forman agregaditos. Desde el punto de vista morfológico, en la plaqueta nosotros encontramos una zona periférica que es más clarita, que se llama el hialómero. En el centro, una zona central con muchos gránulos, que se llama el granulómero. La membrana de la plaqueta es rica en glicocálix y eso le ayuda a ella a amontonarse al momento de producir el tapón plaquetario. O sea, cuando usted se corta, sus vasos sufren lesión, sufren daño y ese daño hay que taparlo. ¿Quién lo tapa? El tapón plaquetario. Es como si una pared se le raja, tú tienes que repellar la pared, tienes que sellarla. Entonces, más o menos así. Las plaquetas con su tapón hacen como un cemento ahí que tapa mientras tanto el vaso. Bien. Al igual que las otras células, en la plaqueta encontramos un citoesqueleto que le ayuda a mantener su morfología. Entonces, en la parte clara, o sea, en el hialómero, nosotros encontramos sistemas de canales que le ayudan a la plaqueta a recolectar factores de coagulación. Estos factores de coagulación favorecen la formación de dicho tapón plaquetario, ¿ok? Y también sirven para almacenar calcio, que es importante al momento de dicha coagulación. Entonces, estos sistemas también son importantes porque la plaqueta, como les dije, tiene un granulómero, ¿ok? Ese granulómero libera gránulos al momento de tratar de formar el coágulo. Vamos a conocerlo más adelante aquí. Entonces, en esos gránulos del granulómero de la plaqueta encontramos gránulos deltas, ¿ok? Y también los más abundantes que son los gránulos alfa. En esos gránulos alfa encontramos este factor de crecimiento derivado de plaquetas que lo que hace es ayudar a la formación del coágulo. O sea, eso atrae otras plaquetas, ayuda a la formación de nuevos vasos, atrae factores de coagulación y al final del día eso es lo que ayuda a la formación y a el establecimiento del tapón plaquetario definitivo, que es la función de esos gránulos. Es como por ejemplo el cemento solo no tapa la rajadura. Tienes que agarrar el cemento y mezclarlo con agua y con piedritas y hacer tu mezcla. Y hasta que hagas una buena mezcla, es que tú puedes ponerte a repellar la rajadura de la pared. Lo mismo ocurre acá con la plaqueta. La plaqueta, para poder adherirse y formar el tapón, tiene que tener herramientas adecuadas. ¿Cuáles son esas herramientas? Los sistemas de canales iónicos, los gránulos y sobre todo los gránulos alfa. Le ayudan a ellos a ser como bien pegajosas, por así decirlo, para poder tapar estos defectos. Entonces, cuando nosotros nos cortamos o un vaso nosotros sufre lesión, él se rompe y el vaso comienza a sangrar. ¿Ok? Entonces, cuando eso ocurre, la plaqueta se activa. Y en una primera activación, ves que ella se comienza a hacer un tapón plaquetario. ¿Ok? Entonces, ese tapón plaquetario libera otras sustancias, como por ejemplo glucoproteínas multiadhesivas, que lo que hacen es llamar más plaquetas, ¿ok? Más plaquetas, y eso lo que hace es que forma como una avalancha de plaquetas, eritrocitos, que lo que hacen es tapar el defecto del vaso. Eventualmente, esto también atrae factores de coagulación en los que al final del día se forma la fibrina. La fibrina es como si fuera un pegamento, es un pegamento que solidifica ese coágulo y, por así decirlo, lo estabiliza. ¿Qué ocurre? Cuando este coágulo ya cumplió su función de tapar el defecto, hay que repellarlo. O sea, igualito que tú tapas un defecto en una pared, no es que eso quede así, no, tú tienes que
repellarlo, que quede planito y después tienes que pintarlo. Bueno, un fenómeno similar ocurre en nuestros vasos. Esos coágulos hay que limpiarlos para que el vaso quede lo más clean posible. Eso ocurre gracias a la retracción del coágulo y también a una proteína que se llama la plasmina, que lo que hace ella es ayudar a degradar el exceso de coágulo, hasta que finalmente las capas del endotelio y del vaso que fueron dañadas se reparan y quedan casi que de paquete. O sea, tu cuerpo sabe cómo hacer eso. Bien, y ahora sí, para terminar, vamos con la aplicación médica de las plaquetas. Bien, esto quizás tú lo conocerás más adelante, pero existen dos fenómenos que son parecidos, pero no son lo mismo. Existe la agregación plaquetaria y existe la coagulación. Puede que en papel ambos procesos trabajen juntos para evitar la hemorragia, pero son procesos distintos que van a tener vías distintas, pero que al final van a tener resultados más o menos similares, que es evitar que se forme un coágulo. Mentira, en este caso, hacer que se forme un coágulo. Entonces, hay medicamentos que evitan eso. Uno muy famoso es la aspirina. La aspirina es un clásico AINES. AINES es antiinflamatorios no esteroideos, de la misma familia del Dorival, del diclofenaco, del ibuprofeno. La aspirina tiene un efecto de antiagregación de plaquetas, ¿ok? Él tiene un efecto, la aspirina evita que las plaquetas se agreguen. ¿Por qué? Porque bloquea la síntesis de las prostaglandinas. Sin las prostaglandinas, que es un mediador de la inflamación, las plaquetas no se pueden agregar. Ok, ¿para qué sirve esto? Aplicaciones interesantes, útiles de esto. Esta que está aquí es una cardioaspirina. ¿Por qué cardioaspirina? Bien, producto de nuestro estilo de vida, prácticamente es inevitable que nosotros, al cabo de cierta edad, tengamos placas de ateromas en nuestras arterias, sobre todo en las arterias coronarias. Eso, yo creo que hablamos de eso. Eso tú lo puedes retrasar, pero decir que lo puedes evitar, chuleta, está duro. O sea, es algo que es prácticamente inevitable. Tú lo que puedes es evitar que eso progrese más rápido de lo normal. ¿Qué ocurre? Se forma la placa de ateroma, tú sigues comiendo grasa, esa grasa llama macrófagos y eso se inflama. Y entre más grasa comas, más crece, carajo, champi, más crece la placa de ateroma y entonces se consolida el proceso inflamatorio. Entonces, eventualmente eso crece tanto que tu vaso queda así chiquitita la luz, queda la luz súper reducida. Entonces, de cierto punto de vista, eso no pasa mucho. Eso lo que puede ocurrir es que el paciente tenga distintos tipos de grado de cardiopatía isquémica, donde primero comienza con la angina estable. La angina estable es que el paciente le duele cuando hace esfuerzo, porque hace esfuerzo demanda que el corazón lata más rápido y con más fuerza para poder llevarle sangre al músculo esquelético. Como ese corazón también requiere aporte sanguíneo, entonces esto no puede dar tanto aporte sanguíneo porque las arterias están tapadas gracias a las placas de ateroma. ¿Ok? Entonces el paciente cuando hace esfuerzo le duele. Se llama una angina estable. Entonces cuando el paciente deja de hacer esfuerzo físico, al paciente le deja de doler. Entonces la solución para ese paciente es no hagas actividad física. ¿Ok? Reposa. Porque el dolor mejora con el reposo. El problema viene cuando esa placa de ateroma, recuerda que ahí pasa sangre arterial. Entonces, esa sangre arterial, no me estés mordiendo, que eso duele. Esa sangre arterial golpea con fuerza esa placa de ateroma y entonces puede desprenderla. Y cuando desprende esa placa de ateroma, eso sangra, eso lesiona el vaso. Y entonces ocurre esto que está acá. Comienzan las plaquetas a agregarse. Entonces, se pueden agregar tanto que definitivamente obstruyan el vaso sanguíneo, en este caso, la arteria coronaria. Y cuando eso ocurre, es que al paciente le da un infarto. Entonces, ¿qué hacen los pacientes
que están en un riesgo inminente de sufrir lo que le estoy contando? Bueno, el problema per se no es la placa de ateroma. El problema es que la placa de ateroma se rompa. ¿Por qué? Cuando la placa de ateroma se rompe, las plaquetas comienzan a agregarse. Entonces, ¿cómo evitamos eso? ¡Tarán! Con la cardioaspirina, ya. Con la cardioaspirina evitamos que la placa de ateroma, sí se va a romper, pero evitamos que se forme esa agregación plaquetaria, que es lo que obstruye súbitamente el vaso, lo bloquea, y es lo que al paciente le da finalmente lo que nosotros conocemos como un infarto, ¿ok? Infarto agudo al miocardio, que que lo que produce es isquemia. Para eso es que sirve la cardioaspirina. No es para retrasar la formación de la placa de ateroma, sino es para evitar que si se rompe, los vasos no se, un pajarito, los vasos no se agreguen las plaquetas. Por eso es que es tan famosa la cardioaspirina. Tiene efectos secundarios, sobre todo este bloqueo de prostaglandina. Hace ciertas cosas en el estómago, ¿ok? Si les tienen curiosidad, búsquenla, porque tiene que tener su contraindicación. Ahora, de más está decir que si yo no agrego plaquetas en una arteria coronaria, si yo tengo un sangrado, quiere decir que también voy a sangrar, ¿ok? Quiere decir que el paciente que toma aspirina todos los días, si él sufre una fractura, eso es un problema. Oh, un pajarito. Eso es un problema porque ese paciente, la fractura que él sufrió, va a sangrar más que la fractura normal de un paciente que no toma aspirina. Entonces, ese es el riesgo, ¿no? Y no tanto para las fracturas. Por ejemplo, si el paciente te hace un sangrado digestivo, si él te hace un sangrado digestivo, puede que sangre de una forma anormal e incontrolada. Entonces, son ciertos efectos secundarios en la cual, si me preguntas a mí, el corazón sopesa. El corazón sopesa. Esa es la realidad. Pero bueno, ustedes solo aprenderán con más calma cuando dé farmacología, de medicina interna y al final de su carrera de una materia que se llama terapéutica. Ahí usted aprende bastante si le interesa. Listo, muchachos. Entonces, eso es con respecto a la clase de hoy. Preguntas, dudas, comentarios. Hay una pregunta. Dice, profe, a ver si se comprende la pregunta. ¿Existe la probabilidad de que los neutrófilos se devoren entre ellos? Te lo pongo así. Los neutrófilos comen bacterias, ¿ya? Los neutrófilos no comen células grandes. Sin embargo, sí hay células que destruyen células grandes. Por ejemplo, y yo siempre pongo ejemplos. Yo no sé si los ejemplos sirven, pero me parece la forma más loable de explicarlo. Y el mejor ejemplo de eso ocurre con el virus del papiloma humano. O sea, cuando tú estás expuesto al virus del papiloma humano, las células de tu cervix, del epitelio cervical, se infectan por el virus. Tu cuerpo tiene células que detectan, tiene leucocitos que detectan que tú tienes células infectadas. ¿Ok? Porque eso les altera mutaciones a nivel del ciclo celular. Eso es lo que hace el virus ese. Esas células que detectan eso se llaman los linfocitos T citotóxicos. Se llaman citotóxicos porque de cito, de célula, tóxicos, pues tóxicos, ¿no? Digamos que destrucción. Son leucocitos que sí están especializados en destruir células. En este caso, tú sí tienes leucocitos que son capaces de destruir tus propias células, ¿ok? Pero no los neutrófilos. Los neutrófilos los comen son bacterias. Entonces, por eso es que si a una paciente le haces un PAP hoy, mayo del 2021, y te sale que tienes una lesión de bajo grado, o sea que hay evidencia de que hay infección por el virus del papiloma humano, probablemente cuando se lo repitas en un año, o sea, en el 2022, es probable que esa paciente no tenga ya nada, que esté limpia, porque nosotros tenemos células en nuestra inmunidad que destruyen esas células infectadas por virus o que acumulen mutaciones. Entonces, eso es una explicación de por qué hay formas en que tu inmunidad controla
estos tipos de cambios. Pero sí, el leucocito, él reconoce a la célula epitelial del exocervix como su hermana. Es como una película de zombies, cuando tú ves que el esposo ve que la esposa está infectada, igual le mete un tiro. Claro, a nadie le gusta eso, pero ya está infectada, ya no se puede hacer nada, tiene que morir. Entonces el linfodito T citotóxico ve que la epitelial está infectada y ¡chácata! Le mete una lanza y la destruye. ¿Okay? Le perfora la membrana. Entonces sí se ocurre. ¿Okay? Ok. Profe, ¿qué pasa si un paciente presenta muchos basófilos? Bien, los basófilos son indicadores de alergia. Entonces, probablemente ese paciente sea un paciente que tenga mucha hipersensibilidad. ¿Ok? Eso, cuando tú ves aumento de los basófilos, son pacientes que están propensos a sufrir mucha reacción alérgica. Hay otras condiciones, pero para no enredarnos, eso es lo que ocurre. A ver, aquí hay una pregunta que no leí de Ashley Soto. Profesor, ¿cuál solución del sangrado continuo por obtención de aspirina? No sé. ¿Ok? Está dura esa pregunta. Yo tomo aspirina todos los días. Yo tengo que tomar aspirina. Si yo sangro, pues sé que a mí cuando, ahorita que tengo el gato me aruña, o sea, se me hacen feas las heridas. O sea, sí sangras. Sí sangras. O sea, eso es un peligro latente de el consumo diario de aspirinas. O sea, sí, es real. ¿Qué pasa? Es que, ok, esa parte no se las dije, ok. Con la aspirina hay antiagregación plaquetaria, ok. Se inhibe hasta cierto punto, pero recuerda una cosa, esto se llama cardioaspirina. Cuando tú de fármaco, esto es aspirina infantil. Esto es de 81, anda con tu mamá. Esto es de 81 miligramos. Eso es aspirina chiquitita. Bestial fuera que yo consumiera 500 miligramos diarios. Ahí sí, si me da un sangrado, pues me jodo. En este caso, la ventaja de la aspirina y el sangrado es que el sangrado que te va a dar no es un sangrado que te va a matar, ¿ok? Sí, puede ser molesto, puede ser un poquito peligroso, pero no es una cosa que te vaya a matar. Entonces, cuando tú lees la evidencia, la medicina en evidencia, realmente el médico tratante es quien decide qué es más importante, el remoto potencial escenario de un sangrado o el escenario más posible de un infarto. Entonces, en ese balance es que está el arte de la medicina. Sí es mucho más delicado con el tema de los anticoagulantes, ¿ok? Los anticoagulantes, el paciente sí, nada. Recuerda que con la aspirina yo tengo mis factores de coagulación intactos. Ellos sirven. O sea que me va a costar un poquito más, pero sí coagulo. Pero si tienes, por ejemplo, pacientes que toman anticoagulantes, ese paciente sí está en riesgo latente de un sangrado que lo puede matar. Por ejemplo, tienes estos pacientes encamados que te hacen ECVs, que tienen que tomar anticoagulantes. El paciente tiene que tener cuidado que se caiga, pues de repente se cae, se puede fracturar, y si si se fractura, esa fractura puede matarlo, ¿ok? Eso puede sangrar tanto que el paciente se va a morir, y eso no existe forma de repararlo, porque tampoco lo puedes meter al salón, porque un paciente anticoagulado es una contraindicación lógica y absoluta para meter un paciente, a un salón de operaciones. O sea, es una pregunta interesante porque sí, el riesgo existe. Entonces hay que hacer una balanza riesgo-beneficio, riesgo-beneficio, riesgo-beneficio. O sea, en eso se basa el arte de la medicina. Así, recuerda, todos los medicamentos, ni uno es inocuo. Todos van a tener en mayor o menor medida algún grado de efecto secundario. Todos, 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 todos. Dice acá, profe, el que sufre rinitis tiene muchos basófilos. Bueno, yo no soy experto en eso porque... pronto, Eliana. Hay una pregunta. Con rinitis alérgica. Ajá. No se altera. Los eosinófilos sí. ¿Y en qué condición tú puedes encontrar basófilo aumentado? Es raro eso, es rarísimo. Tiene que ser una cosa que aguda, que tú le hagas la muestra de sangre cuando el tipo está con la alergia a todo meter. Pero son los eosinófilos sí. No importa. Ya.
contestado. Yo la cargo. Ya oíste, ¿no? Lo que pasa es que Diana puede que si se quedan ahí les den humo eventualmente. No, en la rinitis, pues tiene que ser una cosa con dependiente de que agudo, que tú le hagas una muestra de sangre y ahí tenga, cálmate, hombre, ahí tenga los basófilos elevados. Pero lo que sí dura más en sangre son los rojos, los eosinófilos. Ya te digo, no es muy raro que tú metes basófilos. Tienes que tomar la muestra de sangre en el periodo que el paciente está agudamente agudo, no es una exageración, es verdad, y puede que ahí tú encuentres aumento. Pero es más que todo para los alérgicos son los eosinófilos. Cálmate, que me estás mordiendo. ¿Qué más? Paciencia. Bueno, muchachos, no tienen más preguntas, entonces los dejo, pues, para que sigan con sus actividades, que ya es medio tarde. Entonces, chao, cuídense y que estén bien. Chao. Chao, 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 chao.